La Biblia está llena de historias de naciones que se levantaron contra Israel, pero pocas tuvieron una rivalidad tan antigua, intensa y profética como Edom. Este pueblo no solo rechazó a Israel en momentos críticos, sino que también celebró sus derrotas, lo que resultó en severos juicios divinos. El camino de los edomitas, desde su origen hasta su desaparición, es una lección sobre el orgullo, el resentimiento y el cumplimiento inexorable de la palabra de Dios. Pero, al fin y al cabo, ¿quiénes eran los edomitas? ¿Por qué se convirtieron en enemigos tan acérrimos de Israel? ¿Y qué podemos aprender de su trágico destino? Vamos a sumergirnos en esta historia para comprender a uno de los pueblos más enigmáticos de la Biblia y las consecuencias de desafiar los planes de Dios. El origen de los edomitas. Una rivalidad desde el nacimiento. Todo comienza con dos hermanos gemelos, Jacob y Esaú. Desde el vientre materno, su disputa ya era intensa, al punto de que Rebeca, su madre, buscó a Dios para entender lo que estaba ocurriendo. La respuesta fue clara y profética. Dos naciones hay en tu vientre, y dos pueblos se dividirán de tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis 25:23. El primero en nacer fue Esaú, descrito como un bebé pelirrojo y velludo, seguido por Jacob, quien sostenía su talón, un símbolo de que la rivalidad entre ellos no terminaría allí. Esaú se convirtió en un cazador, un hombre de campo, mientras que Jacob era más hogareño y astuto. La tensión entre ambos alcanzó un punto crítico cuando Esaú, movido por el hambre, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Más tarde, con la ayuda de su madre, Jacob engañó a su padre Isaac y también tomó la bendición de la primogenitura. Pasarán los días de luto por mi padre, y entonces mataré a Jacob, mi hermano. Génesis 27:41. Ese resentimiento no fue olvidado. Esaú se alejó de la familia, se casó con mujeres paganas y se estableció en la región de Seir, donde sus descendientes se convirtieron en los edomitas, una nación que perpetuaría este odio contra Israel por generaciones. Los edomitas se establecieron en las montañas de Seir, una región de difícil acceso, donde construyeron fortalezas naturales. Esta posición geográfica les dio una sensación de seguridad y arrogancia, reforzando su resistencia contra Israel. Durante el Éxodo, cuando los israelitas necesitaban atravesar Edom para llegar a la tierra prometida, Moisés, de manera pacífica, envió una solicitud al rey edomita. «Déjanos, te ruego, pasar por tu tierra. No pasaremos por el campo ni por la viña, y no beberemos de las aguas de los pozos. Iremos por el camino real, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda». Números 20:17. La respuesta de Edom fue una amenaza de guerra. «No pasarás por mí, para que no salga con la espada a tu encuentro». Números 20:18. Israel se vio obligado a dar una larga vuelta por el desierto, enfrentando desafíos adicionales debido a la hostilidad de Edom. Este acto de enemistad no fue olvidado, y la nación edomita continuó su oposición al pueblo elegido por Dios. La relación entre Edom e Israel nunca fue pacífica. Durante el reinado de David, Edom fue conquistado y sometido a tributos, pero el resentimiento de los edomitas solo aumentó. Siglos después, cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, los edomitas vieron la oportunidad perfecta para vengarse. En lugar de ofrecer ayuda, los edomitas se unieron a los enemigos de Israel. Saquearon ciudades y capturaron fugitivos para entregarlos a los babilonios. Esta actitud atrajo sobre ellos la ira de Dios. El profeta Abdías declaró: «Por causa de la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre». Abdías 1:10. Isaías también profetizó la destrucción de Edom. «Sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente». Isaías 34:9. El juicio divino era inevitable. Dios no olvidó la maldad de los edomitas y decretó su ruina. El destino de Edom fue sellado. Los babilonios atacaron Edom, luego llegaron los nabateos, que expulsaron a los edomitas de su propia tierra. Sin un territorio fijo, los sobrevivientes comenzaron a ser llamados idumeos y fueron gradualmente absorbidos por otras naciones. En tiempos de Jesús, la última mención de los descendientes de Edom ocurre con Herodes el Grande, un idumeo que intentó matar al Mesías cuando aún era bebé.
Esto muestra que hasta el último momento, la línea de Edom estuvo en contra de los planes de Dios. Tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los idumeos desaparecieron completamente de la historia, cumpliendo las profecías de su destrucción total. Lecciones de la historia de Edom. La trayectoria de los edomitas no es solo un relato histórico, sino un espejo que refleja verdades espirituales profundas. El camino que este pueblo recorrió, desde su origen hasta su destrucción, nos enseña el poder del resentimiento, los peligros de la soberbia y la certeza del juicio divino. Una de las lecciones más evidentes es que el resentimiento destruye. Esaú perdió su bendición por un momento de impulsividad, pero, en lugar de buscar restauración, permitió que el rencor se enraizara en su corazón. Este resentimiento no solo definió su propia vida, sino que se transmitió de generación en generación, moldeando el destino de toda su descendencia. El odio de los edomitas hacia Israel no trajo gloria ni victoria, solo aceleró su propia ruina. ¿Cuántas veces no vemos este mismo patrón repetirse en la historia y hasta en nuestras propias vidas? La falta de perdón nos atrapa en un ciclo de autodestrucción, impidiéndonos avanzar y encontrar la paz. Otro aviso que la historia de Edom nos da es que el orgullo precede la caída. Los edomitas se consideraban invencibles. Viviendo en montañas de difícil acceso, creían que estaban protegidos de cualquier amenaza externa. Su confianza estaba en sus fortalezas, en su geografía, en su fuerza militar, pero no en Dios. Este orgullo los cegó a la realidad de que ninguna estructura humana puede resistir el juicio del Señor. ¿Cuántas veces no nos sentimos seguros en nuestros propios logros, pensando que somos inquebrantables? La historia de Edom nos recuerda que la verdadera seguridad no está en nuestra fuerza, sino en nuestra dependencia de Dios. Por último, la historia de los edomitas confirma una verdad ineludible. El juicio divino es inevitable. Durante siglos, Edom pareció prosperar, incluso siendo enemigo del pueblo de Dios. Hubo momentos en los que Israel sufrió derrotas y Edom salió victorioso. Pero la sentencia ya había sido decretada. Dios no olvida las injusticias, y la ruina de Edom fue solo una cuestión de tiempo. Esto nos enseña que, aunque parezca que el mal está ganando, Dios sigue teniendo el control. Su juicio puede tardar a los ojos humanos, pero nunca falla. La historia de Edom es un recordatorio poderoso de que el resentimiento, el orgullo y la rebelión contra Dios conducen a la destrucción. Que podamos aprender del error de este pueblo y elegir un camino diferente. El camino de la humildad, la reconciliación y la confianza en el Señor. La historia de Edom nos muestra cómo el orgullo y la rebelión contra Dios pueden llevar a la destrucción. Pero también nos enseña que el Señor tiene el control absoluto sobre todas las cosas. Algunas personas enfrentan el juicio divino, mientras que otras experimentan algo totalmente diferente. La gracia de ser llevadas cerca de Dios de una forma sobrenatural. Y esto nos lleva a uno de los misterios más intrigantes de la Biblia. ¿Qué ocurrió con Enoc? La palabra de Dios dice que él anduvo con Dios y ya no era, porque Dios lo tomó para sí. Génesis 5:24. ¿Pero qué significa esto? ¿Realmente fue al cielo? ¿Cómo desapareció sin pasar por la muerte? Si quieres descubrir este sorprendente misterio, haz clic en el card al lado y míralo ahora mismo. Te veo allí.